Hola amigos de YouTube, mi nombre es Pedro, soy estilista hace ya bastantes años y quería compartir con ustedes los conceptos básicos de lo que es una tijera. En el video de hoy vamos a estar trabajando específicamente en las partes de la tijera, ver cómo influyen estas en el desempeño, para que la vayan conociendo un poco mejor, sus tijeras especialmente, y para los que no tienen una, sepan en qué fijarse al momento de comprar una. Lo primero recomendable es tener sus tijeras guardadas en algún tipo de compartimento especializado para aquello. En este caso, por ejemplo, esta tiene un lugar donde puedes protegerlas, donde puedes almacenarlas sin que se muevan. Es bastante cómodo. Hay algunos estuches que son de cuero, entonces lo ideal siempre es mantenerlas bien guardadas, protegidas de cualquier tipo de roce o impacto. Para comenzar tenemos lo que es la medida de la tijera. Esta, por ejemplo, dice 6 pulgadas. Estas 6 pulgadas corresponden a la punta de la tijera hasta el final del ojo. Estas 6 pulgadas, ¿para qué nos sirven? Para cuando estemos en internet, queramos hacer una compra, sepamos exactamente qué medida es la que queremos. Vamos a hablar de la punta de la tijera. La punta de la tijera es variante, no siempre es estable, no todas las tijeras tienen el mismo tipo de punta. Si fijan, por ejemplo, esta punta es mucho más delgada que esta. ¿Qué se diferencia o qué hace diferente esto? Por ejemplo, las tijeras que son más largas por lo generalmente tienen una punta que es mucho más gruesa. ¿Qué nos permite esto? Si se fijan, hay tijeras que son de precisión, que son mucho más pequeñas. Por ejemplo, esta es de 5.5. Esta tijera, al ser más pequeña, hace que cuando nosotros queramos introducirnos, por ejemplo, queramos hacer un corte recto con base en el cráneo, nosotros vamos a deslizar la tijera y cuando la introduzcamos en la base haciendo un corte recto sin elevación, al momento que introducimos nuestra tijera y generamos el corte, esto nos va a hacer que se produzca una elevación en el cabello y que no nos tire, no se nos mueva. Sin embargo, si ocupamos una que tiene una punta que es mucho más grande, al momento de cortar va a generar esa presión o ese movimiento. La punta es uno de los puntos más delicados dentro de la tijera, al igual que su filo. Por lo tanto, nunca dejemos las tijeras abiertas en una mesa, en una superficie dura, jamás. Lo ideal es que haya una superficie blanda en la cual podemos apoyarla. La punta siempre debe estar cerrada, cosa que entre ambas hojas puedan protegerse, e idealmente siempre guardarlas de inmediato. Ahora tenemos las hojas de la tijera. Esta es una tijera que es para diestros. La tijera se compone siempre de dos hojas. Una hoja que es móvil, que es la que se combina con el pulgar, y la otra hoja que es fija. También se le llama hoja superior, la que se mueve, y hoja inferior, a la que no se mueve. Tenemos distintos largos, comienzan desde los 4.5 hasta 7 pulgadas, 8 pulgadas, incluso 9 pulgadas en algunas marcas que aún les fabrican. Este tipo de hojas tienen distintas formas de confección. Esta forma de confección hace que tengan distintos tipos de filo. Por ejemplo, esta en su interior es una hoja que es cóncava, ¿ya? No sé si se nota acá. A diferencia de esta otra que es completamente lisa. Esta es una hoja lisa. ¿Qué hace eso de distinto entre una y otra? Básicamente lo que hacen las hojas es apoyarse una sobre la otra. Al momento de estar apoyadas se genera una fricción. Cuando yo tengo una hoja cóncava, los puntos de unión entre esta hoja es solamente las orillas, el borde, el filo en especial, que es la parte que queremos que corte, no el resto de la hoja. Cuando esto sucede, se genera una mayor tensión, una mayor fricción, que se traduce a un mayor contacto de superficie y una mayor tensión en el movimiento, ¿ya? Otro de los puntos importantes es que este tipo de hoja, al generar menos contacto, cuando uno realiza el corte tiende a acumular cabello en esta parte, si no se han dado cuenta. Ese cabello, a medida que se va acumulando y si una tijera no se limpia, genera una presión, por lo tanto empieza a abrir la hoja. No es un problema a largo plazo, pero sí ese movimiento de presión va a hacer que la tijera se abra. Al momento de cortar, uno lo que hace es presionar una hoja contra la otra. Entonces, si tenemos algo que
haz una fuerza contraria, difícilmente te va a cortar bien. Existen tres tipos de filo que son los más conocidos o tradicionales. Está el filo dulce, el filo navaja y el filo microdentado. Esta es una tijera que tiene filo microdentado. Se compone básicamente de los dos filos. Hay un filo dulce y hay un filo microdentado. Vamos a ver si es que en esta parte se puede ver. Ese filo, que es completamente anguloso, se conoce como filo dulce. Y esta otra punta acá es la que corresponde al filo microdentado. Muchas veces no se nota, pero es como una sierra, una pequeña sierra. Se puede también testear, por ejemplo, si tienes una, puedes pasarle la punta de la uña y sentirás como esos pequeños dientecitos te toman la uña. ¿Ya? ¿Para qué se usa este tipo de tijera? El tipo de tijera microdentada se usa especialmente cuando eres un principiante. Cuando estás recién iniciando en peluquería, te ayuda a generar cortes más rectos, de base más recta. ¿Por qué? Porque la parte de los microdientes lo que hacen es sostener el cabello. Entonces, al sostener el cabello es más fácil que uno pueda realizar ese tipo de cortes. Por otra parte, este filo es mucho más duradero. El filo navaja es aquel filo que está compuesto por una hoja semiconvexa o convexa, en verdad. No sé si se fijan. Si se fijan, es una continuidad en el filo. ¿Para qué sirve este tipo de tijera? Este tipo de tijera está especialmente formulada para hacer lo que se llama blunt cut, que es los cortes rectos de una sola pieza. También se usa para hacer mucho la técnica de slice, en que tú tomas el cabello y haces los desgarros, que se llaman también. Da mucha textura en el cabello y también sirve para ejecutar movimientos de point cut, por ejemplo. Bien, hay distintas tijeras que cambian, por ejemplo, su textura, su color, y podemos verla en distintos gradientes. Hay tijeras que son de color azul, otras rosadas también. Hay tijeras negras. Las negras por lo general son una cobertura que se llama DLC. Esa cobertura es antialérgica y también hace que tenga una mayor resistencia a lo que son los daños por abrasiones, rayaduras y cosas así. Pero finalmente la terminación o el color que tenga tu tijera no va a cambiar en nada el desempeño que ya tenga. Continuando, tenemos en la parte central lo que es el anillo regulador de la tijera. Este anillo, por ejemplo, en esta parte acá, es el que nos va a hacer la tensión de la tijera. Hay distintos tipos de anillos. Por ejemplo, están los que son tornillos comunes y corrientes, comunes silvestres, como lo llaman por ahí, que se puede mover con alguna moneda, con algún tipo de destornillador también. No es muy difícil de ajustar, ¿ah? Sin embargo, necesita de una llave especial, que en el caso que se te pierda va a ser un problema. Y hay otras que tienen autotensión. Uno simplemente le da un clic y puedes ajustarla al gusto personal. Ahora, ¿cuál es la mejor tensión que tú debes tener con una tijera? Colocamos nuestra tijera apuntando a las 12, movemos la hoja movible y la soltamos. Este es el mejor momento donde tu tijera corta, la mejor presión. ¿Para qué? Para que no se produzca un desgaste excesivo en las hojas. Cuando ya estén muy apretadas, genera un desgaste, digamos que las hojas rozan unas con otras, entonces genera un desgaste. Y ese desgaste haría que finalmente pierdan el filo más rápido. Si la tijera está muy suelta, no te va a cortar apropiadamente y va a hacer que el cabello se doble. Las tijeras de más alta gama presentan en su interior unos sistemas más complejos de tensión. En este caso usa un sistema de rodamiento. Los rodamientos lo que hacen es una mayor consistencia durante todo el proceso de corte y que no haya una mayor tensión de las hojas unas con otras al momento que realizamos el corte, sino que sea mucho más fluido y suave. Una tijera, por ejemplo, del segmento de entrada es mucho más dura. ¿Qué significa esto? Que al momento de cerrar y abrir la tijera se produce una mayor tensión en nuestra mano y el movimiento no es tan fluido como quisiéramos. Siguiente paso que tenemos son las varillas. Estas varillas lo que hacen es acortar o alejar el dedo pulgar de nuestra zona de anclaje. La forma en que tomamos la tijera es esta, así. Colocamos nuestro anillo y lo sostenemos sobre el reposadedo. Este reposadedo lo que hace le da ya la primera estabilidad a la tijera. Para mantener esta estabilidad, lo que debemos hacer es apoyar los siguientes dos dedos, que es el tercer paso que tenemos porque ya nuestra tijera ya está estable.
es introducir el dedo pulgar en la hoja móvil. La única hoja que se mueve es la hoja móvil, nos sirve hacer este movimiento. Una forma, por ejemplo, práctica es colocar la tijera en posición invertida, introducir nuestro dedo y percutir. Algunas tijeras, por ejemplo como esta, tienen los ojos que se llaman simétricos. Esta es una tijera que se llama simétrica. Esta es una tijera que se llama offset. La diferencia entre una y otra es la posición en que se encuentra el ojo móvil. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo una tijera junto a la otra, el movimiento del pulgar, en este caso, se encuentra mucho más alejado, por lo tanto yo tengo que cerrar mucho más mi movimiento para que la tijera pueda cerrar, al contrario de esta otra. Esta posición del pulgar es mucho más cómoda para mí y yo puedo cerrarla sin tener que hacer tanta presión. Veamos esta misma, las dos juntas. Si se fijan, cuando yo tengo mi tijera offset cerrada, mi tijera simétrica aún no cierra. ¿Qué significa esto? Que para yo poder hacer el movimiento de abrir y cerrar la tijera, mi pulgar tiene que hacer menos movimiento con la offset que con la tijera simétrica. Eso es lo que marca la diferencia entre una offset y una tijera simétrica. Lo otro, este ángulo que dan estas dos tijeras, al momento yo quiero hacer un point cut, la primera tijera que a mí me llega para hacer el point cut es la tijera que es offset. Para yo poder hacer el corte con la tijera normal, tengo que elevar mucho más el codo. ¿Te fijas? Entonces, yo que tengo la tijera offset, que me llega primero, luego la tijera recta, para poder hacer el mismo corte, el mismo ángulo. Entonces tengo que elevar mucho más el codo. Los reposadedos, es importante que los tengamos, ya acabamos de explicar el por qué. En ambas tijeras, el reposadedo puede ser fijo o puede ser extraíble. Yo les recomiendo que siempre esté ahí, porque por ejemplo esta tijera que es simétrica, yo podría usar la hoja al revés, sin ningún problema, pero me pierdo la estabilidad acá. Hay gente que la apoya, por ejemplo se lo firma encima para poder cortar, pero ya te genera una tensión sobre otros dedos y no es lo más óptimo. Por eso es conveniente siempre tener su reposadedo para que el resto de los dedos estén lo más relajados posible al realizar el corte. Cuando tengo bien afirmada mi tijera, es mucho más fácil generar distintos tipos de movimientos. ¿Te fijas? Podemos cortar así, podemos cortar así, podemos cortar así. El ángulo de corte lo vamos a manejar nosotros dependiendo de lo que queramos hacer con la tijera. Si quieren un poco más de información respecto a tijera, materiales, tal vez cosas así, y tipos de tijera, en sus comentarios y cualquier tipo de información que deseen, aquí estamos.